Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Alex López y antes de comenzar con nuestro estudio vamos a pedir la dirección de Dios para que pueda estar presente en estas enseñanzas. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Pedimos, Padre, tu dirección en este estudio, acompáñanos, dirígenos, que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestro entendimiento y pueda ayudarnos a comprender las particulares enseñanzas que tienes para nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El título de esta serie de temas es En el crisol con Cristo y el tema que estudiaremos el día de hoy es el gran conflicto en el desierto. Nuevamente pareciera que nos enfocamos en un ambiente complicado. Estando estudiando al pueblo de Israel nos damos cuenta que el ambiente que viven es un desierto precisamente. La primera prueba que ellos viven es estar frente a un mar rojo como lo hemos visto, aprendiendo una gran lección de confianza en Dios. Lo segundo, nuevamente, soportando las temperaturas altas del desierto, se encuentran en un lugar donde no hay agua. Y tienen que otra vez volver a poner su confianza en Dios y esperar su respuesta. Y lo interesante de esto es que la respuesta de Dios llega. Pero no solamente la respuesta de Dios, sino también una enseñanza. Ahora nos encontramos nuevamente en una situación de prueba. Y nuevamente esta prueba es llevada a cabo en el desierto. Pero ahora vamos a trasladarnos al Nuevo Testamento. Vamos a contemplar, a analizar cómo es que Jesús vivió este gran conflicto en el desierto. Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2 nos introduce al relato que vamos a estudiar. Menciona lo siguiente: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Las tentaciones pueden ser muy difíciles, pues apelan realmente a lo que a nosotros nos gusta. Y el enemigo de Dios hace un estudio de nosotros y entonces sabe en qué tentarnos. Pero al analizar este relato, nos damos cuenta que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y fue llevado, dice aquí, por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No hay duda de que había sido Dios quien había guiado a Jesús al desierto. Pero ¿qué nos quiere enseñar? ¿Será que Dios nos tienta? ¿Será que Dios nos lleva, como lo he dicho, con una intención para ser tentados, que son cosas distintas? Primero, lo que hemos dicho es, ¿será que Dios tienta? Y lo segundo es, ¿será que Dios nos lleva para ser tentados o para ser probados? ¿Cuál será la manera correcta de referirnos a esta condición? Bien, primero Santiago 1.13 nos ayuda a responder nuestra primera pregunta y no nos deja duda alguna de nuestra respuesta, pues dice, Santiago 1.13: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y antes de continuar, voy a hacer la invitación para que nos acompañes en este estudio no solamente escuchando, sino si puedes acercar tu Biblia a ti, puedas hacerlo y así ayudarnos también con la lectura de cada uno de los versículos. Analizando el versículo que, como lo he dicho, no deja duda alguna en nosotros acerca de si Dios tienta o no. Pues dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces,
¿Cómo es que Jesús, lleno del Espíritu Santo, va al desierto? ¿Y cómo es que el Espíritu Santo lo lleva al desierto? Bien, como lo hemos dicho, como hemos visto, Dios nos lleva a crisoles de prueba. No nos tienta, pero sí nos lleva a probarnos. En el primer día de estudio veíamos esa historia particular. Momentos de oscuridad para aprender piezas musicales. Dios no nos tienta, pero sí nos prueba. Prueba nuestro carácter y prueba nuestra fe en Él. Lo notable de Lucas 4, como se ha mencionado, es que el Espíritu Santo puede guiarnos a momentos de prueba que implican que estaremos expuestos a las feroces tentaciones de Satanás. Y el deseo de todas las gentes dice algo que complementa nuestro estudio, y voy a darle lectura. Deseo de todas las gentes, página 102, dice: muchas veces al encontrarnos en situaciones penosas dudamos de que el Espíritu de Dios nos haya estado guiando, pero fue la conducción del Espíritu la que llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. Cuando Dios nos somete a una prueba, tiene un propósito que lograr para nuestro bien. Jesús no confió presuntuosamente en las promesas de Dios, yendo a la tentación sin recibir la orden divina, ni se entregó a la desesperación cuando le sobrevino la tentación, ni debemos hacerlo nosotros. Podemos llegar a pensar que estar con Dios es estar libre de pruebas y de tentaciones. Podemos llegar a pensar que si estamos bien con Dios, todo pintará azul, por decirlo de alguna manera. Que no tendremos problemas económicos, que no tendremos problemas familiares, que no tendremos problemas en el trabajo, en la escuela, si vamos a la escuela. Que todas estas situaciones quedarán en el pasado una vez decidamos seguir a Jesús. Pero notamos, precisamente en el ejemplo de Jesús, que esto no es necesariamente así. Dios puede llevarnos a pruebas con tal de purificarnos. Como menciona la última parte, Jesús no confió presuntuosamente en las promesas de Dios, yendo a la tentación sin recibir la orden divina, ni se entregó a la desesperación cuando le sobrevino la tentación. Ni debemos hacerlo nosotros. Primera de Timoteo 1:15 dice lo siguiente: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. A veces, cuando estamos en el crisol, nos quemamos en lugar de purificarnos. Por lo tanto, es muy reconfortante saber que cuando caemos en tentación podemos volver a tener esperanza porque Jesús se mantuvo firme. El hecho de que Jesús fuera tentado le ayudó a identificarse con nosotros. Menciona el libro de Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comprendernos, sino al contrario. Por eso también cuando nosotros nos encontramos en tentaciones y caemos, podemos acercarnos confiadamente a Jesús y confiar que puede entendernos y puede ofrecernos el perdón. Como menciona Primera de Timoteo, de todos los pecadores, yo soy el primero. Jesús fue llevado allí con un propósito, y ese propósito fue un propósito especial que nos incluye a nosotros también. ¿Qué tentaciones enfrentas ahora? Querido hermano, recuerda durante el resto de esta semana que Jesús se identifica con nosotros y puede comprender nuestras tentaciones. Él fue llevado a ese crisol para poder comprendernos y ahora es un sumo sacerdote que entiende nuestras aflicciones. Vamos a orar y agradecer a Dios porque nos permite tener a un sumo sacerdote que nos comprenda. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Esta oración es una oración especial agradeciéndote por tu Hijo Jesús, a quien llevaste a poner a prueba y cuya prueba le permitió identificarse con nosotros. Tal vez nos encontramos viviendo una situación difícil, una tentación y caigamos, pero gracias por darnos a un sumo sacerdote en quien podemos identificarnos y a quien podemos recurrir para pedir perdón. Gracias por todas tus bendiciones, fortalécenos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.